Hey, Irwin Rodríguez aquí. Bienvenidos a un nuevo video y esta vez vamos a hablar de una librería que he creado para todos mis Patreons. Por lo tanto, viene patrocinada por todos ellos. Esta librería se llama BFP ODBC y es simplemente un pequeño PRG que nos servirá para acceder a los datos de cualquier servidor que tengamos, bien sea en local o remoto, a través, por supuesto, de ODBC, como su nombre lo sugiere. Bien, aquí he creado un pequeño README en mi cuenta de GitHub, es un gist, que vamos a ir siguiendo para hacer el ejemplo. Bien, para empezar, yo tengo 3 servidores aquí, te voy a mostrar rápidamente. El primero, aquí tengo la base de datos Northwind de SQL Server. Aquí en mi administrador Heidi tenemos una instancia al MySQL y la base de datos sería Classic Models, que es otra de ejemplo. Y también tengo otro Heidi por aquí de MariaDB. Ahora vamos a ver cómo podemos usar esta clase, esta librería, en nuestros servidores. Muy bien, por lo tanto comenzamos diciendo la instalación, que es simplemente un PRG, por lo tanto vamos a hacer un set procedure. Pero antes apuntamos a este directorio. Si te has descargado la librería, la puedes tener, bueno, no vas a tener el repositorio, que ese es el repositorio, pero vas a tener el PRG, que es el archivo que contiene toda la librería. Por lo tanto, supongamos que esta es tu aplicación, simplemente copiamos esta ruta, abrimos FogPro en mi caso y la voy a copiar por aquí. Le damos el siguiente paso. De hecho nos dice que hagamos el set procedure y vamos a copiarlo y pegarlo también. Muy bien, no nos dijo ningún error, es decir, que cargó la librería en memoria. Continuemos y vemos que tenemos aquí cómo crear el connection string. Esta librería trabaja igual como si fuese el SQL String Connect. Entonces copiamos esta, por ejemplo, para MariaDB. Y la pegamos aquí, pero con local ls string connect. Pegamos y ahora copiamos esta cadena que está en esta asignación. Sin embargo, esta no es mi clave, yo voy a colocar la mía. Y la base de datos sí va a ser nación. Y el puerto, como vimos anteriormente, lo tengo en la 3307. Lo demás sí queda igual, así que damos un enter. Y ahora sí, esta es la que me sirve a mí. Lo siguiente, si vamos a la página, dice... Bueno, aquí hay algo muy importante, dice, es importante que especifique la base de datos con la que piensas trabajar. Esto es con la finalidad de crear la base de datos de BC en tu disco, que únicamente servirá de contenedor para las conexiones o vistas remotas. ¿Qué quiere decir esto? Que en el string de conexión no dejen de enviar el database. Es más, utilicen este modelo, yo les recomiendo utilicen este modelo. Y envíenlo tal cual, solo cambien por supuesto a sus valores de su servidor y listo. Es importante que especifiquemos la base de datos para que se pueda crear el fichero DBC en tu disco local. Entonces, el siguiente paso sería crear una conexión. Aquí dice, una vez has creado tu variable en la sección de conexión, entonces ya es posible conectarte a tu servidor. Muy bien, entonces copiamos la línea, una variable oConnection y decimos create object. El create object, decimos el tipo de objeto que vamos a crear, en este caso sería la clase ODBC, que estaría por supuesto en este procedure, y desde luego enviaríamos el string. Es importante, no podemos dejarlo vacío, tenemos que siempre enviar el string, ya que este es, digamos, el momento de creación del objeto, y esto nos hace de constructor para crear la instancia del objeto de esta clase de DBC y alojarla en la variable ocon. Por lo tanto, ejecutamos aquí y ya deberíamos tener listo el objeto. Si lo exploramos, ya vemos que dice object, por lo tanto se ha creado. Entonces vamos a pasar al único método flexible que tiene esta clase, que se llama use. ¿Por qué flexible? Porque a pesar de que tiene una serie de parámetros, como podemos ver aquí, parámetros del método use, tenemos el tcTableName, que es el único parámetro requerido. Atención, el único parámetro requerido es el tcTableName, que sería el nombre de la tabla en el servidor. Los demás son opcionales.
Y algo muy importante, son flexibles, es decir, podemos jugar con el orden de estos parámetros. Ya lo vamos a ver en un momento. Básicamente podemos decirle que si queremos solamente abrir la tabla sin más ni menos, pues le damos el nombre de la tabla y listo. Se crearía por defecto en modo escritura o actualizable. Y si no queremos, pues ya veremos cómo le vamos a enviar. Simplemente aquí dice pasándole una R. También toma un criterio inicial que sería un filtro. Y la sesión para el caso de los formularios que usen sesiones privadas. Muy bien, vamos a ver cómo funciona. Y el primer ejemplo es el más sencillo, ¿no? Abrir la tabla utilizando únicamente el parámetro requerido. En nuestro caso vamos a abrirla, hicimos conexión a MariaDB, por lo tanto MariaDB estaría por aquí y vamos a utilizar esta tabla, lenguajes, aunque podemos utilizar cualquiera, ¿no? Vamos a ver, colocamos aquí lenguajes, que sería esta, y damos enter y simplemente nos crea una vista cuyo alias, si vamos a ver aquí la lista de alias, tenemos uno llamado lenguajes. Quiere decir que ha tomado el mismo nombre de la tabla. Y otra cosa importante es que crea esta vista actualizable, por lo tanto todo lo que le hagamos puede afectar, mejor dicho, afectará la base de datos siempre y cuando apliquemos un table update. Para muestra vamos a hacer lo siguiente, decimos un append blank y vamos a agregar un nuevo lenguaje llamado prueba. Lenguaje with prueba 1 y decimos table update. Si nosotros hacemos un browse en este momento, podemos ver que está prueba 1 y el ID en 0 porque de hecho es un autoincremental, por eso no me mortifiqué en proporcionarlo. Pero esto supuestamente, bueno, no supuestamente, ya hicimos un table update, ¿verdad? Entonces esto debió de haber afectado la base de datos. Pero como no he hecho un requery, tengo mi ID en 0. Por lo tanto yo debería hacer un requery para poder actualizar mi vista. Si yo digo requery, voy al browse. Cuando voy al último, ahora sí, me dice que me ha asignado el 460. Se saltó 3 por las pruebas que he hecho. Entonces me asigna el ID y esto quiere decir que está persistente en la base de datos. Si nosotros ejecutamos esto y vamos al final, deberíamos tener aquí el prueba 1. Ya el dato ha persistido en la base de datos. Muy bien. ¿Qué pasa si no necesitamos esto? Es decir, decimos yo solo quiero que se abra en modo lectura, porque solo quiero hacer requery para consultar algún dato o lo que sea. Pues enviamos una R de read only. Presionamos enter y ya podemos ver en la lista de alias que se ha creado nuevamente el alias lenguajes. En este caso, si volvemos a hacer un append blank y hacemos un replace prueba, pero esta vez con 2, y enviamos un table update, podemos de hecho explorar y vemos que sí, lo escribe. Pero, ¿qué pasa? Que esto no ha persistido en la base de datos. Por lo tanto, si hacemos un requery para actualizar la tabla y vamos al último registro, ha desaparecido el prueba 2, porque el requery, como ya saben, hace un refresh y nos trae nuevamente los datos. Y en este caso prueba 2 no estaba en la lista porque a pesar de que el table update se ejecutó exitosamente, no persistieron los datos porque la vista no está en modo actualizable o en modo escritura. Muy bien, ahora pasamos al punto 2 donde vamos a estar viendo los criterios que son muy importantes también a la hora de trabajar con bases de datos, ¿verdad? Para ello vamos a ver nuestra tabla y ya yo me he preparado aquí un pequeño ejemplo con un criterio donde los lenguajes, esta columna, comiencen por E para ver qué tipos de lenguajes tenemos y nos devuelve por ejemplo aquí el EDO no sé quién, todas estas filas. ¿Cómo podemos hacer esto utilizando la librería? Pues vamos a ver. Para ello vamos a iniciar nuevamente, pero para adelantar me los voy a ir copiando y pegando aquí para que recuerdes.
Número 1, bueno, esto lo hago yo. Tengo que apuntar al directorio donde está mi librería. Luego la cargamos, esto sí lo tienes que hacer tú. Cargamos la librería en memoria. Lo siguiente sería nuestro string de conexión, que lo voy a copiar aquí también para adelantar. Vamos a quitar esto para que veas. Tengo nuevamente la conexión a MariaDB. Ejecutamos Enter y creamos nuestra instancia. Nuestra instancia o conexión. Perfecto. Y finalmente vamos a crear una variable. En mi caso, como estoy en modo consola, lo voy a hacer con una variable pública llamada criteria. Y esa variable lo único que va a tener es lo siguiente. Vamos a decirle criteria es igual. Ahora, si vamos aquí al editor de SQL de Heidi, vemos que dice like e y lo tenemos aquí, ¿no? Entonces nosotros vamos a copiarnos esto, lo pego aquí en el criteria. Este criteria puede venir de cualquier lado, de una propiedad, de lo que tú quieras, ¿no? Y finalmente hacemos el use. Este sí lo vamos a tipear, le decimos ocon.use y vamos a decirle que queremos la tabla languages. Y recuerda que no importa, como te dije al inicio, si te fijas, si le obedeces la ayuda que te ofrece la consola, pues te copiarías tú el orden, ¿no? Especificaría el alias, el modo, el where, el session y el no data. Pero como esto es tedioso de estar escribiendo cada vez estos parámetros, suponte que necesitas solo la sesión, pues tendrías que enviar aquí un falso y después la sesión. Eso no es cómodo para mí, no me gusta. Por lo tanto te lo hice flexible, de manera que si solo quieres usar cualquiera de estos, pues colócalo y listo. En mi caso quiero utilizar el criterio porque ya vimos el modo que estaría aquí. Ahora vamos a utilizar el criteria, que sería el tcwhere, y le voy a decir, como teníamos aquí en la Heidi, teníamos un language like. Importante, para especificar el criterio, simplemente copia luego de tu where, no copies el where, no hace falta. Solo coloca lo que tienes pasado el where, lo que quieras excluir o incluir. En mi caso quiero incluir todos los lenguajes que comiencen por E, pero no lo voy a hardcodear con E, sino que ya lo tengo en mi variable pública llamada criteria. Entonces le quito todo esto, de hecho, quitamos todo esto porque ya de esto se encarga el contenido de esta variable, ¿no? Simplemente cerramos aquí y ejecutamos. Y con un pequeño browse ya podemos ver que nos ha traído los mismos 6 registros que teníamos en nuestra base de datos. Esto, sin embargo, lo trajo en modo actualizable, pero suponte que solo quieres algo de lectura, algo para leer, para solo leer. Ya sabes lo que tienes que enviar, ¿no? Una R. Y fíjate que lo envío en el orden en que yo los necesito. Aquí es donde está, digamos, la flexibilidad de estos parámetros. Entonces, para ello tengo que cerrarla antes y perdí aquí, pero no importa, lo volvemos a agregar una R. Entonces se ha creado igual los mismos datos, pero la diferencia es que es modo read only. Por lo tanto, así le haga 1000 wdates, no va a persistir ningún dato. Y eso, amigos, era el uso de los criterios, es decir, los wheres. Aquí ustedes pueden tener, por ejemplo, apuntar a su tabla clientes y donde el código sea igual a una variable, una propiedad, lo que sea. Y a medida que esa variable cambie, simplemente ustedes hacen esto. Supongamos que ya no quiero los E, sino los R. Entonces actualizamos el criterio y simplemente decimos un requery, ¿no? Esto ya deberían de saberlo ustedes porque esto es Fox Pro. Y simplemente con un browse, ya esto nos ha actualizado a todos los lenguajes que comienzan por R. Y aquí estaría lo grandioso de utilizar los criterios. Una cosa que no hemos visto sería el alias. Por ejemplo, el alias que la tabla se llame curlang, por ejemplo. Podemos enviar un enter. Y ya pueden ver que nuevamente hago hincapié, chicos. Voy a colocar una coma aquí para que aparezca. Aunque el alias está de segundo, no necesariamente tengo que enviarlo de segundo. Si se fijan, lo envié de segundo, tercero, cuarto. La librería hace el trabajo sucio por nosotros. Nosotros le enviamos lo que necesitamos y ella lo ordena internamente.
Entonces aquí tendría Corlan, que por supuesto tiene la misma data de languages porque es la misma, solo cambia el alias. Muy bien, y aunque no lo crean, eso es todo el uso de esta librería. Pero vamos a hacerlo ahora en un pequeño formulario para apuntar a las 3 bases de datos que tenemos. Bien, vamos a crear un pequeño formulario, algo muy sencillo de verdad para no quitarte más tiempo. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, un grid para un servidor con un botoncito para traer los datos. Y esto simplemente lo voy a copiar y lo voy a pegar para otro servidor y para otro servidor. Luego lo que vamos a hacer aquí en el load es, como ya vimos, ¿no? Yo voy a copiar lo mismo. Permítame copiar, apunto a mi librería, cargo en memoria y ahora sí voy a crear los strings de conexión. En mi caso vamos a tener, yo los voy a crear aquí como una propiedad, aunque ya sabes que puedes crear las conexiones con variables públicas, propiedades del screen, en fin, como tú quieras. Vamos a decirle conexión María DB, por defecto null. Ahora conexión MySQL, por defecto null, y conexión SQL, por defecto null. Ahora aquí en una variable auxiliar, por ejemplo str de conexión, vamos a crear los strings de conexión de cada una. Primero comencemos con MariaDB y por supuesto creamos la conexión. Decimos this.o con MariaDB es igual, y ya sabemos, ¿no? Create object odbc y la conexión. Perfecto. El siguiente, ya tendríamos MariaDB. Copiamos para adelantar y duplicamos. Aquí sería MySQL y por último SQL Server. Solo vamos a cambiar los strings de conexión. Para el caso de MySQL lo tengo aquí mismo. Tendría también aquí. Pegamos y aquí tendría yo mi conexión al Northwind de SQL Server. Por supuesto nos toca cambiar aquí el this.o con, este sería MySQL, y aquí el o con SQL. Como la librería arroja excepciones, tenemos que utilizar siempre controladores de excepción. En este caso un try catch nos vendría genial. Leo exception y simplemente para efectos didácticos vamos a imprimir leo exception.message en caso de que haya un error. Nos queda el resto así, siempre con un controlador de excepción. Genial, ya tenemos todo esto listo. Ahora vayamos al siguiente paso, que sería agregar aquí la primera conexión, la tabla 1, la tabla 2, la tabla 3, de cualquier origen. Vamos a comenzar aquí con MariaDB, por ejemplo. Nuevamente con un try catch, porque en caso de un error no controlado lo podemos atrapar aquí. leoex.message. Y aquí vamos a decir simplemente this.o con this sería o con mariadb.use, y dijimos que nos íbamos a traer languages, así, sin nada, sin criterio, sin nada, ¿no? Y lo vamos a depositar, mejor dicho, lo vamos a renderizar en el grid 1. Sería record source y le colocamos el mismo alias languages. Vamos a copiarnos esto porque básicamente vamos a copiar y pegar. Así adelantamos, copiamos y copiamos y pegamos. En el número 2 vamos con MySQL. Y en MySQL dijimos que vamos a utilizar products y esto iría en el grid 2. Y cambiamos por supuesto el alias a products.
Y la tercera, que es SQL Server, iría contra Employees y el alias Employees en el grid 3, pero este sería con SQL. Genial. Ahora sí, si picamos en el primer botón debería traernos la tabla lenguajes. Aquí está la tabla lenguajes del origen de datos MariaDB. El segundo botón nos debería traer la tabla de productos de otro origen de datos. Entendamos que esto es MySQL, es totalmente distinto al servidor 1. Y el grid 3 apunta al servidor 3, que sería SQL Server. Y estamos trayendo la data de Employees. Entonces con esto terminamos el tutorial de cómo utilizar la librería BFP o DBC. Y finalmente quiero agradecer a todos mis patrocinadores porque gracias a su ayuda mes a mes ellos hacen posible el desarrollo de este tipo de librerías y utilitarios que siempre estamos por allí pendientes de desarrollar, ¿no? Cosas para agilizar y mejorar la productividad de nuestros desarrollos. Si quieres formar parte de mis patrocinadores, aquí te dejo el link en la descripción para que ingreses y puedas ver todos los beneficios que mis patrocinadores actuales disfrutan mes a mes. Gracias por ver este video, dale me gusta, compártelo y nos vemos en el siguiente.